voy entendiendo mucho más. Y es un día que mi mamá me explica, mira Paulita, tu papá fue herido y me dijo herido. Digo, no mamá, yo creo que fue muerto, que no ha llegado más nunca ha venido. Cuando va el antropólogo haciendo todas las medidas y todas, él dijo, bueno, estas medidas no coinciden con la estatura de Camaño. Pero si tú en las escuelas, en las universidades, se da un buen texto y una explicación para que ellos sepan lo que este país ha hecho, lo que nuestro país ha sufrido, lo que nuestro país ha batallado para la soberanía nacional. Pero no lo hacen. Seis décadas, 60 años, 60 abriles, porque abril es el mes de la patria y Francisco Alberto Camaño tiene mucho que ver porque esa revuelta que se produjo el 24 de abril, iniciada por el capitán Mario Taveras y por José Francisco Peña Gómez, fue la decisión de los militares dominicanos de abrazar la democracia para el retorno a la constitucionalidad y al gobierno del profesor Juan Bosch. Y estamos cumpliendo 60 años de que se iniciara ese abrazo entre militares dominicanos que habían tenido un pasado golpista y de dictadura y militares democráticos. Y Francisco Alberto Camaño fue el que encarnó, junto con Rafael Tomás Fernández Domínguez, Juan María Lora Fernández, con Montes Arache, Manuel Ramón Montes Arache y muchos otros militares constitucionalistas que abrazaron el proceso democrático. Quiero agradecer infinitamente a Milagros Camaño de Ño, la hermana menor de Francis Camaño, que está con nosotros. Le agradecemos que haya decidido venir este día precisamente a conversar brevemente con nosotros, y a Paola Camaño Acevedo, que es la hija menor de Francisco Alberto Camaño de Ño, que también está aquí con nosotros, a quien le agradecemos que haya aceptado venir a conversar brevemente con nosotros. Camaño nació el 11 de junio de 1932, cuando ocurrió el 15-16 de febrero de 1973, tenía 40 años. Camaño era hija de don Fausto Camaño, que falleció un poco después, fue en 1986, y doña Nerolisa de Ño Chapman. Cariñosamente Nonín. Cariñosamente Nonín, todo el mundo habla de doña Nonín, tu madre Milagros. Camaño está en el Panteón Nacional por una decisión del Congreso Nacional, que se aprobó una ley en el Congreso Nacional para que los restos de Francisco Alberto Camaño estuviesen en el Panteón Nacional. Milagros, me gustaría conocer qué tú recuerdas de tu hermano Francis Camaño, no de la guerra, sino de tu hermano Francis Camaño, cómo era, porque hay muchas historias. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que me hablan de que Camaño era temperamental, que era un hombre muy firme cuando tomaba una decisión, que si tenía que darle una trompada a un árbol, él se la daba. Todas esas cosas se hablan de Camaño. Tú, como hermana menor de Camaño, ¿qué tú recuerdas de Francis? Mira, lo que yo recuerdo de Francis realmente son cosas tan que me llegaron tanto porque yo era muy joven. Y en la revolución tuvimos mi mamá y yo, él nos mandó a buscar porque estábamos en la embajada de Chile. Ustedes estaban sí, asiladas en la embajada de Chile. Y él nos mandó a buscar y tenía un apartamento al lado del de él, donde yo estaba, sí, en la Sánchez. Y recuerdo porque cuando supe que iba cuando llegué allá, yo dije, pero es que yo lo quiero ver, porque no lo había visto. Y nos fuimos a pie, la verdad que no recuerdo con quién andaba, pero nos fuimos a pie porque quedaba cerca a donde él tenía la sede del gobierno. Ahí. En el edificio. En el edificio Copelo. Copelo, sí. Cuando yo entré. Doña Nonín y tú. Sí, pero mamá no fue. Ah, mamá estaba, pero ella no quiso ir porque yo dije, yo me voy, yo quiero verlo.
y ella lo esperó que llegara, pero yo no quise, yo quise ir a verlo. Ir a verlo Sí. primero, sí. Y cuando Al edificio Copelo. Sí. Cuando yo entré, me recuerdo que lo único que hice fue abrazarlo y dar gritos. Y él me decía, pero ¿por qué tú estás llorando? Tú no me estás viendo. Yo estoy bien. Y yo grito. Tuve un ratico y después me fui. Ahora, esos días que estuvimos ahí, recuerdo cuando él llegaba, que me llamaba, Mili, al piano. Y él se sentaba al lado de mí y yo empezaba a darle un acompañamiento de canciones que él se sabía y él lo tocaba del otro lado. O sea, fueron momentos, y eso era casi todos los días que él llegaba. Camina, vamos a tocar, ven, que eso me hace sentir bien. Y nos sentábamos. Mira, Francis, aparte de la revolución, conmigo siempre fue muy especial. Pues yo soy la única hembra. Ahorita estoy llorando. Ya. Y recuerdo, tuve la suerte de convivir con él en la Avenida Francia. Mamá y yo vivíamos con él. Ahí vivía Freddy y su esposa, mi hermano, y Francia y Chichita, con toda la familia. Esta niña no había nacido, Paola no había nacido. Sí, todavía. andaba con pero la los madre. otros dos estaban chiquitos. Y una noche recuerdo que le retozó la maldad a ellos dos. Tumbaron la luz de la casa, que era una casa inmensa. Y mamá decía, ¿pero qué pasó? Digo, bueno, mamá, se fue la luz, vamos a buscar la lámpara. Y ellos dos estaban en el patio. Cuando yo salgo, porque mamá se quedaba, yo salgo con mis dos cuñadas. Francis, Freddy, ¿qué pasó? Y ellos venían los dos disfrazados. Francis con una careta de monstruo y una vela aquí, y Freddy con una bata negra. Los gritos de nosotros llegaron bastante lejos. Y cuando entramos, obviamente, explíquenle a mamá, que mamá está ahí, está peleando. Y ellos tuvieron que explicarle a mamá. O sea, esas eran de las cosas que se le ocurría a él, porque era una persona normal. Y todavía, como te dije, en la revolución, era una persona. Mira la foto. Sí. Ahí, eso fue. Ahí está doña Nonín y Sí. estás tú. Sí, y yo llorando como siempre. La última vez que tú lo viste. Ya. La última vez que yo lo vi. Esa fue la última vez que tú lo viste. La ese última momento. vez. Ya. Y doña Nonín, ¿cómo vivió doña Nonín esos acontecimientos de abril del año 65 que proclaman a su hijo presidente Feliz. de la República? Mamá era una mujer feliz y lo apoyaba y le decía, o sea, ella lo apoyó en todo lo apoyó. Ya. Y se sentía feliz de que estuviéramos viviendo al lado de él. Ya. ¿Y tú recuerdas lo que pasó en el Hotel Matún en diciembre cuando ellos fueron a recordar a Rafael Tomás Fernández Domínguez y el ataque al Hotel Matún y el asedio? Yo no estaba aquí. Tú no estabas aquí. Pero ese teléfono no paró de darnos información a mamá y a mí. Estábamos en la casa de Luis, mi hermano, en Chicago. Y todo lo oímos ahí, todo. Hasta que supimos que Francis, supimos de la muerte de Juan María Lora Fernández, que era su jefe de Estado Mayor. Exacto. Sí, exacto. jefe de Estado Mayor. Pero estuvimos ahí oyéndolo todo. ¿Y qué te digo? Yo tenía 17 años, 18 años. 18 años, años, sí. Ya. Sí. Pero fueron momentos muy... ¿Y muy tuviste fuertes. la oportunidad de participar o de conocer su explicación de cuando él tomó la decisión de que tenía que irse a Londres, cuando él se fue con Chichita y con sus hijos menores, No. que Me fueron recuerdo llevados de en todo. helicóptero desde la embajador. crucero Arens? Ah, Bueno, desde su casa. Tengo desde su fotos ahí. casa, ¿Eh? sí. Tengo las Sí, fotos ahí. Y fueron llevados en helicóptero Sí. hasta el aeropuerto, hasta el aeropuerto. Punta Caucedo. Sí, recuerdo, o sea, no, que se va, Que se tiene que ir. que se tiene que ir. Porque si se quedaba aquí era la muerte.
Ya hubo un atentado, había habido un atentado. Claro. Varios oficiales de su equipo habían muerto, en la operación limpieza. Sí. O aparecían muertos en el malecón. Ujú. De eso me acuerdo Exacto. perfectamente, Sí, sí. sí. Paola, ¿tú naciste aquí en República Dominicana? O Nací en República Dominicana, en Santo Domingo, en Gascue, o en- Gascue, En Gascue. como se diga, Ajá. en la casa de arriba de donde nació Francisco Alberto. Ah, Nosotros vivimos en el edificio familiar. en el edificio familiar. Ese No, Doctor edificio, Delgado. Doctor En la Delgado, Doctor 223. Delgado, claro, casi Ujú. esquina Bolívar. Exacto. Casi, Sí. bueno, sí, entre los Luis Osema Pellerano Luis Osema y la Pellerano. César Nicolás Penso. Ya, sí. Ahí tú naciste, entonces. Yo nací, yo nací En la clínica. en la clínica de Pero Auxilio estaba- San Rafael, que está en la Sí. Bolívar, pero volví para allá después. Ya. ¿Y cuándo fue la última vez que tú te viste con tu padre? Yo vi a mi padre la última vez el 17 de enero de 1973 en Cuba, En Cuba. el día de mi cumpleaños, Ah. número 6. Ya. Él El me llevó día un- de tu cumpleaños Él me número lle- 6. Él me llevó un vestido de encajes muy lindo que lo tengo guardado. También soy igual que tía Mili, yo me Ya. pongo media llorosa, pero lo estoy controlando. Y con un ratoncito de plata que tiene unos ojitos verdes, porque tengo los ojos verdes. Ya. Y entonces ese ratoncito lo conserva mi hija, ella lo tiene guardadito para que no se me extravíe a mí, pero que me le he pasado dando tumbos por el mundo últimamente en cuestiones de trabajo, entonces es mejor como que guardarlo en un lugar más seguro. Y esa fue la última vez que yo lo vi. ¿Tú recuerdas que en esa época ustedes no usaban su propio apellido? Sí, En Cuba. en Cuba. Ya. Paola González Sotos. Ah, Éramos ya, inicialmente venezolanos. Ya, eran venezolanos. Digamos como ustedes. asilo, sí, Paola digamos. González Soto, Soto. hija de una venezolana que se llamaba Ángela Soto Álvarez, Ujú. y entonces el otro señor que era un señor militar que se llamaba Francisco González. Francisco González. Así, Así se ocultaban. se ustedes. ocultaron al principio. Ya. Ujú. Y cuando Camaño fue a tu cumpleaños, él fue en un vehículo militar, él fue vestido de No. militar, él llegó de fue- incógnito. ¿Cómo él fue? siempre eso? se vestía. Te voy a contar esto. Una vez estaba en la escuela, yo chiquita, con una amiguita mía que seguimos siendo grandes amigas, jugando. Yo tenía 6 años. Pero mi papá tenía algo, que mi papá era un hombre imponente. O sea, tú veías a Francis y como que él causaba una impresión arrolladora en cualquier escenario que él fuera entrando. Entonces ese día estábamos jugando, mi amiguita y yo, 6 años, en la escuela en Cuba, y él estaba con un pantalón caqui, porque me acuerdo como si fuera ayer, más delgado, con un pantalón caqui, le estaba saliendo un poco de barba, Tenía barba un incipiente. poquitico, un poquito Ujú. incipiente, Sí. y unos polocheres que él solía usar, cuello B, que lo utilizaba para hacer ejercicio, para ponérselos debajo Blanco. de... Miren esto, aquí lo tengo que poner. Ya. Mi papá. Ya. Sí. Entonces, con ese polocher como off-white, como color blanco hueso. Y cuando yo lo vi entrar, que él me fue a buscar, mi amiguita que lo conoció, que tiene el orgullo de haberlo conocido, dijo, Paola, yo creo que ese es tu papá, tiene que ser tu papá, porque tu papá es demasiado grande. Me acuerdo así, ojalá que Anaí me estuviera escuchando. Ese tiene que ser tu papá. Ella se emocionó, ella dice, yo tuve el orgullo de conocer a Francisco Alberto. Sí. Ese fue un día muy bonito. Entonces, el día de mi cumpleaños, lo que tú me preguntabas, él me fue a buscar en un jeep como militar Sí. y me llevó a un sitio que había en Cuba que se llamaba Atelier, que era donde nos hacían ropa y ese tipo de cosas. Y ahí me tomaron unas fotos muy lindas que yo las conservo. Y mi mamá me hizo unos tirabuzones, porque yo tengo el pelo muy lacio, tú ves. Me hizo unos tirabuzones muy lindos, qué sé yo, y me puso el vestido que mi papá me regaló con el ratoncito. Entonces con él salí, y él me había regalado ya un muñeco que se llamaba Román, que era el nombre que él Román, tenía. que era su seudónimo. Su nombre, sí. su seudónimo, su nombre de guerra allá De en guerra, Cuba. sí. Y entonces
siempre me preguntaba que lo guardara, pero el muñeco llega un momento que pierde un valor de uso, Sí. nunca sentimental, pero Ya. y era una niña realmente. Pero son vivencias muy bonitas que tengo. No me había Francisco contado de Alberto me contó, Te lo estoy contando ahora. sí, Francisco Alberto me contó que él fue y se despidió de ustedes, Sí. que él le visitó acompañado de otra persona Ujú. en un vehículo militar Ujú. y él creo que los llevó a comer helado o los llevó al Parque Lenin en Cuba. Al Parque Lenin fuimos y los llevó a Francito y Alberto. Ah, Después- a ti tú no estabas. Yo fui después a comer helado porque a mí me gustaba mucho el helado. Me gusta mucho el helado. Y entonces él sí fue, él los llevó primero a ellos y conversó con ellos dos, Sí, porque ellos eran más grandes. sí. Yo era más chiquita. Yo tengo mi carta que él me escribió. Yo era muy niña, pero yo tengo todas esas cosas, las conservo. Y es muy lindo porque a lo mejor me emociono, pero no me voy a emocionar. Voy a controlarme. Sí, En la carta me dice, Paulita, yo lo tengo ahí, yo lo puedo leer. sí. Paulita, tú eres una niña muy linda, pero Respira. tienes que echar hacia adelante, ayuda a tu mamá. Y yo conservo eso. Sí. Es un recuerdo, por supuesto, y él sabía lo que venía porque él venía. a Él República sabía que Dominicana, él sabía que él iba, que él y podía venía morir. con muy pocas personas, es decir, él vino con 8 compañeros. Milagros, ¿tú qué recuerdas de la llegada de Francis en febrero 2 de 1973? Y cuando comenzó la discusión en el país, ¿está el hombre aquí? ¿No está el hombre aquí? ¿Sí es él? ¿No es él? ¿Qué tú recuerdas, ustedes, Sí. como familia? Mira, yo recuerdo, perdón, que me senté, ya yo estaba casada y tenía mis hijos, me senté en el piso y me puse a ver la televisión. Cuando yo vi el cadáver de él, No, pero ya eso fue febrero bueno, 17, sí, tienes razón. 17, 18, No, bueno, yo digo, no, sí, bueno, nos pusimos súper nerviosos porque será verdad, no será verdad. Había esa, entonces... ¿en qué momento ustedes se enteran que sí, que él estaba aquí? No recibieron nunca ningún mensaje, No, por supuesto. señor. No supieron nada de Toribio Peñajaque, Jamás. el guerrillero sin montaña, ¿no? No, jamás. Nada jamás. de Toribio. Nada, de nadie. Eran los comentarios, sobre todo de Peña Gómez. Eran los comentarios, el hombre llegó, sí que está, que no está, pero nosotros en mi casa no sabíamos nada, nada. Se dice que don Fausto tomó la decisión de ir donde Balaguer. Cierto. Y que habló con Balaguer Cierto. para que le cuidaran la vida a su hijo. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Quiere que ¿Qué te pasó? diga lo que Cuéntame, Balaguer sí. contestó? Por favor, cuéntame, sí. Cuando papá fue, Balaguer le dijo, ay, Dios mío, general, usted sabe que eso es una zona de guerra. Y papá le contestó, ¿usted cree que yo no sé lo que es una zona de guerra? Pero es mi hijo. Y Balaguer no se lo permitió. Inclusive papá le pidió el cadáver. Y no. Absolutamente. 2 veces se lo pidió. Dos En- veces, En 2 ocasiones. En 2 ocasiones, En don 2 Fausto ocasiones. habló con Balaguer y le Sí, pidió la entrega. con cartas del y cadáver. todo, sí. Sí. Y Pero ustedes saben que a Francis lo detuvieron vivo. Claro. sí, lo sabemos. Sí, porque él se había quedado con Alfredo Pérez Vargas, que había sido herido. Y A que quien le tenía. Y Federico Lalana. y también. Federico. Sí. Y no, Eberto Lalana. Eberto. Federico El el fiero. hermano. El fiero. El fiero. El El fiero. fiero. El fiero. El fiero que estaba Que también te voy a herido. contar algo sobre ese día, porque perdóname que te interrumpa. Ese día estaba yo en casa de Quisqueya, que es la viuda del fiero, jugando con Fátima y con su Mayita, que estaba chiquita, que es la hija Maya, sí. de Lelane. Ujú. Estábamos jugando, estábamos en Cuba, estábamos en el Vedado, y mi mamá llega, de esa colosa de madre que yo, Chichita. en gloria esté, Sí. y dice, Quisqueya, yo recuerdo tanto eso.
estaba chiquita, jugando en el piso, jugando Jackie, una cosa así. Quisqueya, ven acá. Y ahí es cuando parece que ellas conversan, no sé lo que habrán conversado, supongo que tiene que ser este asunto el que hay. Ella me fue a buscar y me dijo, Paulita, tenemos que irnos. Y ya cuando lo supo, ¿no? Tenemos que irnos. Yo estaba jugando con Sumaya y con Fátima. Fátima también es hija de un gran héroe, de los héroes de Maimón, de Estero Hondo. Ella fue hija póstuma, lamentablemente, porque ella no pudo conocer a su papá, pero también fue un gran héroe del 14 de junio. 14. Entonces, ella me dice, Paola, tenemos que irnos porque hay mucho recogimiento. Palabra que yo no entendía ni conocía, pero yo era muy respetuosa de mi mamá. Me dice, tenemos que irnos, nos fuimos para la casa, yo estoy muy chiquita, a mí no se me explica tanto las cosas, no entendía mucho las cosas. Y sí recuerdo que mis hermanos estuvieron en el techo como por espacio de 3 días, que yo recuerde. Ellos se fueron al techo, sobre todo Alberto, porque Alberto había cumplido, mi papá le celebró sus 15 antes de él irse. Ese es el fiero. Ese es el fiero. Ese es el fiero. Sí. Y que era el segundo hombre al mando. El segundo hombre, un fiero. Un fiero. Ese hombre era una fiera ese hombre. Entonces, ellos creo que estuvieron como 2 o 3 días. Y yo como que no los vi. Y yo le preguntaba a mi mamá, mami, pero ¿y por qué mis hermanos están en el techo? Pues yo no sé. Yo realmente, en el techo? Porque ellos estaban conmovidos. En duelo. Ellos hicieron un duelo, es una forma de hacer duelo. Porque ellos yo soy muy niña, tengo 6 años, a mí realmente, y esto nunca lo he contado, tú vas a tener la primicia. Yo realmente empiezo a entender un poco, yo era muy vivaracha desde chiquita, entonces yo empiezo a darme cuenta, pero ¿por qué mi papá no viene? ¿Por qué mi papá no viene a verme? Yo empiezo a preguntar. Y mamá, una mujer con un temple increíble, una fuerza arrolladora también. María Paula Acevedo. María Paula Acevedo, que en gloria estés, mamá. Aquí estoy haciendo tu homenaje. También a ti. Sí. Esa es otra heroína. Entonces, yo empiezo a preguntar. No, que él no está trabajando, que él no puede venir, pero ¿dónde está? ¿Dónde está él? Y yo tenía una señora, Mima, que tú la conociste, que Mima, le digo, Mima, pero ¿dónde está mi papá? Que mi papá no, yo no lo veo, siempre viene a verme. Y no viene. ¿Y por qué mis hermanos están en el techo? Entonces hubo que darme una explicación de que él había salido de viaje. Pero ya después, yo más grande, voy entendiendo mucho más. Y es un día que mi mamá me explica, mira, Paulita, tu papá fue herido y me dijo herido. Digo, no, mamá, yo creo que fue muerto, porque no ha llegado más nunca ha venido. Entonces mi papá no está herido, mi papá está muerto. Yo tenía como 7 años y medio, 8. 8 años, sí. Y vinimos, la primera vez que vinimos aquí, vinimos con el sátrapa de Balaguer, que estaba en el poder, y hasta pegó la rima. Sí. Y al que no le gusta que le eche azúcar, porque yo lo siento así, y cojo tu programa para decirlo, bien, pero soy yo que estoy diciendo. Yo soy la que estoy diciendo. Él estaba aquí, nosotros vinimos en el 76. Mi papá estaba prácticamente caliente todavía. Nos pararon yo me fui de la orden, yo te cogí este programa para mí, yo soy una fresca, tienes que pararme, ¿verdad? Sí, entonces vinimos y ahí fue que, bueno, ya yo pues 3 años después. 3 años después vinimos con un salvoconducto, me fue a buscar mi padrino, que también gloria esté, Manolo Bordas. Otro gran hombre de este país, y bueno, y ahí fue la primera vez que yo vine, y se me explicaron más cosas. Ya, lo que pasó. Más cosas, aquí, con mi abuelo. Gracias, Paola. Y ya no hablo más. No, vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Milagro y con Paola, y volvemos en un momento para seguir hablando de Francis Camaño,
la Revolución de Abril de 1965, Nizaíto y vaya caracoles. Volvemos en un momento. Esa parte es dura. La familia Camaño fue duramente afectada porque no solamente hubo una reacción de una persona en la que don Fausto tal vez tuvo algún tipo de confianza, Sí. que fue en Balaguer. Don Fausto fue jefe de las Fuerzas Armadas en la dictadura de Trujillo y Balaguer fue un subalterno, una persona de alguna manera cercana. Pero la decisión fue de que Camaño tenía que morir y a él lo Claro. apresaron vivo. Claro. ¿Ustedes saben las conversaciones que hubo cuando a Camaño lo apresaron? Bueno, de acuerdo. Milagros, a ver, Mira, tú qué sabes de eso. de Porque acuerdo a lo que siempre se habló, hubieron unas llamadas de la Loma. Ujú. Cuando te digo de la Loma, eran de los jefes. ¿Era el Coco Mayor o el Caco Mayor? ¿Cómo era? Yo no sé si era el Caco o el Coco, El pero Coco para Mayor. mí eran Coco todos Mayor. iguales. Sí, el Coco Mayor. Sí. Coco Mayor. Y llaman a Balaguer Ujú. y le dicen que tienen a Camaño vivo, Vivo, pero que lo preso. tienen preso. Preso, sí. ¿Qué hacían? Y la respuesta que he oído desde ese día hasta el día de hoy es que él le dijo, aquí Una no cárcel. hay una cárcel Para ese hombre. para ese hombre. Lo cual significaba su Lo que- sentencia lo que de pasó. muerte. Sentencia de muerte. Hay otros testimonios en el sentido de cómo se dio el fusilamiento de Camaño. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas que estuvo en ese momento ahí. Esa persona me pidió antes de la entrevista que él quería que yo, por favor, leyera un pasaje de la Biblia y que solamente después de que yo leyera ese pasaje de la Biblia él me daría la entrevista. Yo lo hice, lo acepté y él vino y me dio el testimonio y él me dijo cómo fusilaron a Camaño. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa No. entrevista. O sea, no Luego recuerdo. Hanle Herman hizo una investigación. Sí. Ujú. Ya no sobre cómo fusilaron, porque él lo sabía cómo lo habían Claro. fusilado, sino también cómo habían dispuesto de su cadáver. La versión que finalmente Hanle Herman nos dio y publicó, porque él lo hizo público muy claramente, fue que el cadáver de Camaño fue transportado en un helicóptero hasta la base aérea de San Isidro y que de la base aérea de San Isidro fueron y lo lanzaron al mar. ¿Ustedes qué versión tienen de eso? Porque estamos conscientes de que aparentemente los restos de Camaño están en el Panteón Nacional. No, O que lo pusieron en el cementerio de la avenida Tampoco. Máximo Gómez, en donde estuvo Claudio, tu primo, haciendo un esfuerzo y recogieron supuestamente los restos de Camaño. Mira, Yo lo- quiero oír tu versión, Milagros. mira, lo primero que te voy a decir es que cuando se habló de llevar los restos de Franci al Panteón de la Patria, Panteón Nacional, hicimos recogimos firmas que hasta que no se hiciera un ADN, El análisis del el ADN. análisis de ADN que se hizo conmigo y con sus hijos y con otro hermano, no íbamos a aceptar que se llevaran esos restos. ¿Por qué? Mira, bueno, ya a mí no me importa, Claudio está muerto, Francis está muerto. Hay una sola persona que está viva, pero yo te voy a decir esto, que nunca lo había dicho públicamente. Cuando bajamos los restos, porque yo estaba, Tú estuviste. sí, de la montaña, que se llevaron a la iglesia de la feria, De la feria, Sí. de la iglesia de la paz. de La Paz. La iglesia de la feria. Paz. Sí. Hicimos guardia de honores y todo. Sí, a unos restos que no eran. Que no eran. Entonces, cuando se estaba analizando todo, la persona que lo estaba analizando, que era, ay Dios mío,
Dilo, no Un importa. antropólogo, no, es que no me recuerdo, Ah, es muy famoso. Bueno, Sí. estaban ahí adentro, dentro del... A mí me sacaron, porque yo cuando entré y me dijeron, vete, y me salí. Ahí quedó mi cuñado, Nelson Lora, que es el esposo de mi hermana de padre, y estaba Claudio. Cuando va el antropólogo haciendo todas las medidas y todas, él dijo, bueno, estas medidas no coinciden con la estatura de Camaño, midiendo los Sí. huesos. Bueno. O sea, hay algunas cosas que podrían ser, pero este no es el cadáver, estos no son los restos de Camaño. Los que están en el Panteón Nacional. No, en el panteón no hay, no, entonces en el cenotafio. panteón no hay, se hizo un cenotafio. No. Ah, fue un Eso- cenotafio. sí, Eso fue sí, cuando sí. se bajó de la Cuando montaña. se bajó de la montaña. Sí. Hanley nunca lo aceptó. Y Hanley fue el biógrafo de Camaño, además de que fue Claro. su compañero del movimiento de guerrilla. Bueno, pues entonces, Escribió 2 biografías Sí. de Francia. Ex- sí, Excelente yo las tengo dos. todos Las los dos. libros, yo Las tengo tengo. todos los libros de Tengo Francia. todos. Excelente. Pues entonces, Claudio le dijo a ese señor, sean o no sean, esos son los restos de Camaño, porque hay un pueblo que lo está esperando, Ya, bien. Esa fue la decisión de Claudio. de Claudio. Claudio. Entonces, cuando nosotros, la familia, porque estaba mi cuñado, y ese es mi hermano, ese es mi hermano, Nelson Lora. Nelson Nelson, Lora. sí. Bien, bien. Cuando él me lo contó, hicimos muchísimas investigaciones, averiguaciones. Él me dijo, Mili, esos no son, y yo estaba ahí. Ya. Entonces, cuando quisieron llevar esos restos al Panteón de la Patria, nosotros nos opusimos totalmente. Bien. Ustedes en familia, Paola, cuando ustedes oran por Camaño, por tu padre, por tu hermano, ¿dónde ustedes lo ubican? Porque uno siempre tiene que tener una referencia. No es un desaparecido como Narcisazo o como algunos otros. Yo lo voy a decir. Es un héroe de la patria. Es el hombre que defendió y representó la soberanía de República Dominicana mancillada por una intervención militar, y él representó al pueblo dominicano. Y ojo, Ojo, representó al pueblo dominicano en abril de 1965 y en lo que siguió, digamos, en esa guerra patria. Dímelo, Paola. ¿dónde está ¿Dónde él? ustedes ¿Dónde lo yo? recuerdan? ¿Cómo ustedes, la familia, Tú voy a hablar de digamos. mí. ¿Mm? Yo te voy a hablar de mí. De ti? Bien. Porque todo el mundo tiene un derecho en ese sentido. Sí. Yo digo que él está en el aire. En el aire. Para mí él está en el aire. Puede estar en el mar, pueden haber sido los huesos que no eran, pero ese pueblo se tiró a la calle porque yo estaba ahí en ese entierro de esa vez. Sí. Y estuve después con el cenotafio. Y es una cosa increíble cómo todo un pueblo, como un océano de pueblo, puede idolatrar y adorar a una persona, a ese gran hombre. Ya me voy a emocionar. Sí. Para mí él está en el aire. En el aire. Pero en el aire no es porque está en el aire, no, está en el aire porque es que yo lo siento. Yo lo siento conmigo, siempre. Esto no es, Respira. esto no es ni romanticismo, ni poesía. Es que él está aquí conmigo. Ya. Yo lo siento. Ya. Yo lo siento. Está aquí. Bien, muy bien. Los compañeros de Francis Camaño, los constitucionalistas, siempre se han mantenido unidos. Monte Arache fue una persona muy importante en abril con Camaño y en los días y meses que siguieron. Estuvo con él en el Hotel Matún, le dio continuidad, pero finalmente Balaguer utilizó a Monte Arache para proteger la ciudad en la época en que se decía Astutamente. que Francis estaba en las montañas.
Todo eso, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Ustedes lo tienen como parte de una pantomima política de Balaguer? Y de otros que se dieron... Mira, Balaguer era un ser, sí. un ser diabólico, maquiavélico, perverso. Y no voy a seguir diciendo más porque, bueno, me van a cortar la televisión, el canal. Pero nada de lo que Balaguer hiciera en contra, no solo de Francis, sino de todo el que siguió a Francis. ¿Cuánto no? Esos muchachos, ¿cuántos no lo mataron? Toda esa gente que lo mataron. Ay, por Dios, quítame esa foto tan fea. O sea, me tengo ataque. O sea, nada de lo que Balaguer hiciera, tú decías. Nada de lo que Balaguer hiciera era bueno para nadie, o sea, para la familia, para el pueblo que defendió a Francis, para los constitucionalistas, porque lo fue matando poco a poco. No, y a muchos más también. Y a muchos más. Sí. No nos olvidemos de Amin Abel, de muchos. Eso mismo, cuando yo digo los muchachos, yo me estoy refiriendo a ese grupo. Sí. ¿Ustedes entienden que la evolución política posterior a Balaguer que ha tenido República Dominicana representa de algún modo la idea de democracia que tenía Camaño y de soberanía? Mira, te pregunté que está fuerte. Sí, pero te voy a decir, el país ha dado un giro, pero así como dio el giro, así se ha vuelto a poner que no se mueve. Y eso es malo, porque el país tiene que seguir. Si aquí se defendió la soberanía nacional en abril, en el 24 de abril, y más para atrás se defendió la soberanía nacional con la vida de todos estos dominicanos. Ahora, eso lo dije yo esta mañana que me entrevistaron ahí en el Panteón. Si yo tuviera 30 años menos, yo cogiera un fusil. Que no lo cogí cuando tenía 18, pero lo cogería ahora, porque mi mente es diferente. Sí, yo creo que sí. Tú, Paola, ¿tú qué piensas? Estás esperando lo que te voy a decir, ¿no? Tú sabes que a veces yo me pongo a reflexionar y digo, caramba, me quedé huérfana. Pero como él está en el aire, pues yo no me contradigo en mis cosas. Él está conmigo siempre. Sí. Y yo veo tantas involuciones, porque sí existen muchas involuciones, y también evoluciones, porque no te voy a decir lo contrario, pero veo tanta desmemoria histórica, tanto empeño de muchos en ocultar, y lo dije esta mañana, emocionada en el Panteón, en ultrajar, en borrar, en mancillar, en ocultar la verdad de la historia dominicana. Y me apena mucho que la juventud, y esto es importante, porque la juventud es importante, porque la juventud siempre ha sido importante en múltiples generaciones y en múltiples sucesos, no solamente de la República Dominicana históricamente, sino del mundo. Entonces, me apena que muchas veces no saben, están perdidos, saben más de dembow y de todo ese tipo de cosas, y están perdidos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con mi país? ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando con inculcar estas cosas? Esto no es romanticismo, vuelvo y lo digo. Nosotros tenemos que mantener y tenemos que cuidar y tenemos que defender la memoria histórica que tenemos. República Dominicana, y un grande dijo una vez, era el David del Caribe, porque luchó contra Francia, luchó contra Haití, luchó contra los gringos, luchó contra los ingleses. Contra los españoles. Y contra los españoles. No, yo te lo estoy diciendo así. Sí. O sea, y estaba ahí peleando por su soberanía. Entonces nosotros no podemos permitir que esa soberanía se ultraje, que esa soberanía y que nuestra democracia, y que nuestras conquistas, que nuestras proezas se esparzan, se diluyan
en la inmundicia, en las cosas. No lo podemos permitir. Bien. Aparte del discurso pronunciado por Camaño cuando entregó el poder y dijo, el pueblo me dio el poder y al pueblo lo devuelvo. Muy hermoso. Entregar lo que le pertenece. Lo que le pertenece. Aparte de eso, ustedes en las conversaciones, no digo a Paola que era muy pequeña, pero Milagros, en las conversaciones con Camaño, ¿cómo ustedes pueden resumir su pensamiento y su idea de redención, de libertad, de su visión del pueblo al que los militares constitucionalistas le entregaron las armas en el 65? Mira, yo pienso que para todo en la vida tiene que haber un momento. Y el momento de Francis llegó ahí, cuando él vio que su país había tomado un camino, vamos a decir, cuando destituyen a Juan Bosch. Y no, es que en su mente de él no podía quedarse tranquilo. Y mira, él fue donde papá y le preguntó, él le dijo, papá, hay esto, y quien me invita a acercarme a él y a ser parte de esto es Rafael Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y papá le dijo, si es un hijo de Ludovino, ve. Si es hijo de Ludovino. Si es hijo de Ludovino, ve. Ve. Porque independientemente de muchísimas cosas que sabemos, pero era un hombre con valor, sí, que se entregaba a lo que fuera. Ahora, Rafaelito era otra cosa. Rafaelito era otra cosa. Era murió muy temprano, demasiado, el 19 de mayo sí, señor, de 1965, luego de 5 días de haber retornado al país en un intento de toma del Palacio Nacional, con Juan Miguel Román y con Euclides Morillo y otros. Ilio Capocci también, que murió. Sí. Me imagino que tú sabes que cuando él llega, Francis le dice, tú eres el jefe, presidente. El presidente. Y él le dice que no. Él le dijo que no. Sí. O sea, habían tantas cosas entre ellos, porque la habían. Eran hombres de un valor indescriptible. Entre ellos dos. Pero aunque Rafael no estaba aquí, realmente la presencia y el liderazgo de Francis el 27 de febrero en el Puente Duarte, de abril. El 27 de abril es el momento decisivo. Definitivamente. Totalmente. Luego de una reunión en la Embajada de los Estados Unidos. Él dijo, mira, aquí nos morimos todos. ¿Quiénes son los que tienen, no le temen a la muerte? Exacto. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces de ahí ahí tú piensas cómo cambió la mente de Francis en continuar en defensa del país. Y asumió un liderazgo que superó a Rafael Fernández Domínguez. No voy a decir que no, bueno, en cuanto a la parte. Lo que pasa es que fue una cuestión. Perdón. No, dilo. No, porque se me emociona. Está ahí. No, tú sabes. No, realmente creo que fue una cuestión de oportunidad y de tiempo. Exacto. Y de lo que se dio. Fernández Domínguez no estaba aquí. Él tenía que asumir, y lo asumió. Exactamente. Lo asumió y lamentablemente. Pero yo creo que todos ellos, no lo estoy diciendo por una cuestión de tener, no es que realmente esos hombres tenían un valor indescriptible. Lo que son Fernández Domínguez, Juan María. Lora Fernández. Sí, Juan María Lora Fernández, sí. Francisco Alberto. Monterrache, los hombres rana, que fueron tenían un valor indescriptible, tenían una convicción intrínsecamente, que eso es una palabra. ¿Dónde está Juan Lora? ¿Dónde está Juan Lora? Se fue. Tiene un problema de salud, dijo. No lo voy a decir. Sí. El problema de salud no lo voy a decir. Pero realmente ellos tenían un valor indescriptible, tenían una cosa intrínseca, que es la palabra de él, por dentro, de valentía, de heroísmo, de todo. Entonces,
Qué bueno. Y que no le importaba dar no su le vida. importaba no nada. le importaba dar su vida. Eso Sí. se ha perdido. Ellos sabían que podía morir. Eso se ha en Claro. perdido. Ellos estaban claros de que Claro. podían hacer. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Paola y con Milagros. Paola, la hija más pequeña de Francis, y Milagros, la hermana más pequeña de Francis también. Volvemos en un momento para la parte final. Milagros y Paola, ¿cómo entienden ustedes que el país moderno, actual, con los jóvenes y las personas adultas que tiene, debe recordar a Francis Camaño? Mira, esta mañana precisamente en la entrevista que me hicieron, me preguntaron algo así. Y yo le dije, primero que nada, a la juventud hay que enseñarla. Si tú no enseñas la juventud, ellos van a seguir en la vida que tienen. Pero si tú en las escuelas, en las universidades, se da un buen texto y una explicación para que ellos sepan lo que este país ha hecho, lo que nuestro país ha sufrido, lo que nuestro país ha batallado para la soberanía nacional. Pero no lo hacen. Está pobre, eso está muy pobre. Ni en las escuelas, ni en las universidades, en ningún sitio. Tú sacas 2 o 3, que porque a lo mejor la familia lo ha enseñado, a lo mejor por curiosidad cogen un libro. Ya. Paola, ¿tú estás de acuerdo cómo se recuerda hoy a Francis Camaño, tu padre? ¿O Mira, te gustaría que se le recordara de otro modo? se le debe recordar, mi tía apunta algo importante que tiene que ver con la educación. Creo que lo abordé ahorita eso. Realmente yo creo que nosotros estamos aquí, los que estamos aquí, vivos aquí, todavía hablando contigo, así que por lo menos yo que soy más joven que tú. Gracias. Y lo expresé una vez en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos a la orden para ofrecer charlas, estamos a la orden para tener intercambios con la juventud. Porque ese acercamiento los acerca a ellos a la historia y los acerca a ellos a la forma de cómo recordar o de cómo conocer. Porque tal vez no recuerdan, de cómo conocer lo que pasó con Camaño, lo que pasó en la historia, lo que pasó en la Revolución de Abril. Eso es una manera que yo me comprometo y lo voy a hacer aquí público contigo, y lo he dicho, estoy a la orden. Somos muchos, estamos a la orden. Mi hermano está en Nueva York, Alberto. Tu amigo Alberto, sí, Alberto, sí, está ofreciendo ahora mismo una conferencia y veníamos hablando tía Mili y yo diciendo, mira qué bien, estamos los Camaños que estamos por aquí, estamos replicados en diferentes lugares en el día de hoy, haciendo eso. Sí. Eso no solamente nos toca a nosotros los familiares, el compromiso que tenemos con la historia dominicana, con los grandes hombres y con el valor, no solamente es de los hijos, es de todos. Sí. Tenemos que defenderlos todos. Entonces, podemos contribuir, podemos ayudar. Qué bueno. Yo les quiero plantear a ustedes un desafío. Yo sé que ustedes tienen tiempo y que tal vez pueden hacer un esfuerzo desde ahora. Y es que se va a cumplir el centenario del nacimiento de Francis. En el 2032 se cumplirán 100 años de su nacimiento. Yo nací un día antes. Pero no del 32. No, pero no del 32. No del 32. A mí me da la impresión, en mi criterio, de que hay que comenzar a trabajar desde ahora en el centenario del nacimiento de Camaño. Tal vez se puede formar una comisión, tal vez algunas de las personas que están recordando a Camaño no están en condiciones por razones de edad, algunos de los militares constitucionalistas que han sobrevivido, etcétera. Pero yo no sé si Efemérides Patria, si ustedes pueden trabajar con alguna comisión oficial o con alguien, el Archivo General de la Nación, que acaba de publicar 2 tomos sobre el diario de Camaño y una interpretación de las cartas de Camaño. Entonces, como que me parece que hay que comenzar a pensar en ese centenario. Y aprovecharlos. Ustedes, Paola, ¿tú qué piensas de eso? Claro, yo siempre voy a decir que sí.
Sí. Yo voy a decir que sí. Además, Y yo igual. igual que mi tía. Y sí creo que tenemos que comenzar a trabajar en ese sentido. Y mientras, retomando lo que, antes de que se vayan los 10 minutos, retomando lo que dije de acercarnos a las universidades y a las escuelas, eso puede ser una plataforma con la juventud, yo insisto en eso, Sí. de que ellos se sumen, de que ellos participen. Y cuando lleguen a ese centenario, para decirlo así, que vamos a estar más viejas nosotros, mucho más. No, pero Pero eso es el mes que viene, Eso es, no, mi amor, no. junio, Junio, pero no. cumple 100 años. No. No es. No, en el 32. En el 32, milagrito. En el 32. Ay, Sí, Dios sí. mío. Perdone, señora, es que a veces tiene lapsus. Ya. Entonces realmente creo que integrar todo eso sería interesante. Ya. Seguir trabajando A también ver la idea, otra idea que de la tengo. mano- de la ¿A usted mano- no le parece que ha llegado el momento ya de dejar de celebrar a Camaño como el militar de los constitucionalistas solamente y comenzar a celebrar a Camaño como el militar de la soberanía dominicana? Totalmente Que de acuerdo. incluya a la otra parte, que por razones las que alegaron o las que tuvieron, estuvieron en el otro lado. Sí. Entonces hay una parte que no celebra y espérate, que no ¿cuál, es que tú recuerda. ¿cuál parte que tú dices? La parte No. del CEFA y todo lo demás. No, sí, Bueno, sí. ¿me entiendes? Sí, yo te entendí. Sí. ¿Me entiendes? Yo te copié rápido. Ya. Sí. De hecho, nosotros una vez estuvimos, tía Mili, mi comadre Cintia y yo, fuimos a una misa un 24 de abril, que fue en la Marina de Guerra. Ya. Eso fue una misa, Sí, ¿te acuerdas me que fuimos? recuerdo. Que recuerdo, eso es para terminar, porque es muy bueno esto. Me acuerdo que estábamos haciendo una ofrenda y estábamos haciendo una misa. Y tengo que decirlo. Bueno, yo... Y estaba, ¿quién era que estaba? ¿Ramiro Mato o Pérez? ¿Cuál era de los dos? Bueno, El estaba... otro. Era El la otra otro. parte, era la otra El parte. Era otro. uno de esos dos. Ay Dios, eh, el que era de la Marina, ¿cómo es? Sí, Cosa Mato, de Ramiro No, Mato. no, Ramiro Mato era Mato del no. ejército. No, el de la Marina, que fue Eh, ministro de las Fuerzas Armadas. Ay, Dios, el grandote, hermoso. De Ramiro Matos estaba... Ay, señores, pero Bueno, esta memoria. Pero era Ramiro Matos que estaba ahí, porque yo me acuerdo de eso, porque yo lo vi. Cuando estábamos en la misa, que estábamos dando el abrazo de la paz. Ramón Emilio Jiménez. Ese, Emilio ese Ramón era. Él estuvo en la muerte Emilio de Camaño. Jiménez, sí, él estuvo. Él estuvo en la muerte. Él estuvo, de Camaño. Claro. exactamente, ese mismo fue. Ese era el Y que estaba en la entonces estaba misa. ahí Sí. y estaba detrás de mí. Entonces cuando van a dar el abrazo de la paz, que yo me volteo, él me da la mano y yo lo miro así y le hago así. ¿Por qué no le vas a dar la mano a ese hombre? Imposible. Entonces, ¿qué paz ni paz? Yo contigo no tengo ninguna paz. No existe paz contigo. Tú no tienes paz con nadie, así que no me quiero tú venir a dar la mano. Entonces, después vino la ofrenda floral, estaban Mili y Cintia sentadas, tú te ríes, pero ¿verdad? Y van a tocar el himno nacional. Estaba el general Soto Jiménez, que era el ministro de la De la Fuerza Armada en ese Armada, sí, momento, ministro de Defensa. y varias personas del ministerio. Y en el momento que van a tocar el himno, este señor se me quiere poner al lado y yo le digo, permiso. Ahí, ¿tú te acuerdas? Permiso, que yo no voy aquí. Señalado. Entonces me fui para donde me tengo que ir, para el lado del ministro. Y al lado estaba el otro, que era un edecán, que estaba con nosotros, que ha fallecido él, Frío Olivencia, que falleció, que en ese momento era viceministro. Sí. Y bueno, ellos me abrieron me hicieron como un claro en el medio, entonces yo me puse en el medio. Eso fue sin hacer show. Mira, pero es que yo te voy a decir, eso es muy Milagros, duro, tú. es muy duro. muy duro. Es muy duro, Y esa foto conmigo. es muy duro. No. Yo le pido perdón a Dios, no le deseo nada mal, pero hay momentos en la vida que más vale no estar cerca Ujú. para no cometer, vamos a decir, un error o un pecado. Entonces yo prefiero, está ahí, yo estoy aquí. Porque para ustedes la cuestión es que Camaño no murió en combate. Claro que no, No. fue fusilado. Es decir, fue un De fusilamiento. hecho, un de hecho fusilamiento. el certificado de función de mi papá que sacó mi hermano, Sí.
Ya dice que es homicidio. Que fue Y fue homicidio, sí, ¿no? señor. Lo pusieron así. Porque no hay, yo soy abogada. Pero homicidio... Los homicidio los fusilamientos son sentencias que se dictan después que hubo un juicio. Sí. Ahí ni siquiera hubo un juicio No hubo militar. juicio. Ahí no hubo nada de eso. No. Así que no puede ser. Y en el fusilamiento participaron algunos que fueron compañeros en aulas sus amigos. Sí. con Camaño. En la academia, ahí tengo la foto ahí. academia? Tengo la Sí, foto en la ahí academia. también, te la puedo Sí, prestar sí, para que la ponga. sí, muy bien. De todo lo que Gracias. tuvieron con él. Bueno, Paola, Paola Camaño Acevedo, la hija menor de Francis, muy agradecido. Muchas gracias por venir este día, 24 de abril. Milagros. Camaño de Ño, hermana menor de Francisco Alberto Camaño, muchas gracias. Siempre No, a ti. estamos a tu orden. A ti estamos a tu Ustedes representan a ese Francis que todos conocimos y que todos seguimos queriendo, como un símbolo de la patria. No, gracias a ti, así que Muchas gracias. yo me sentí hoy muy animada a hablar. Qué bueno. Muchas Y lo gracias. repito en vivo. Muy bien, qué bueno. Gracias, señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo. Hasta luego.